Bienvenidos a Cátedra Sin Sentido, en donde podrán aprender un culo sobre la vida, pero se divertirán en el proceso. ¡Comenzamos! Bienvenidos, gente bonita, a un nuevo episodio de este que es su podcast de cabecera, Cátedra Sin Sentido. Y hoy estamos de gala porque me acompaña un viejo amigo de la infancia. O sea, imagínense este coto. Nos conocimos de 6 años, o sea, cuando íbamos en primaria. Y pues ahorita ya está estudiando politología. Y Exacto. muy bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar con el señor Alberto Roldán. Aquí son los aplausos. ¿Cuántos aplausos? Ay, me siento hasta en campaña. Sí, 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 sí. ¿Y cómo Ojalá y estás, algún, güey? Hace tiempo que no nos vemos. hace un ratotote, ¿eh? Sí, ya. No, Ahora sí ya tiene un ratón vaquero. hace como Que no, 10 no. años, no más. Sí, man, No, fácil, sí. fácil. Pero me da mucho gusto que a pesar del tiempo hemos seguido teniendo contacto, güey. Entonces es algo que me agrada bastante. Sí, es que publicas memes bien chidos. Sí, los memes son el engagement de este. Sí, los memes son en personas. Sí, es lo que me han dicho. Así que está cool. Y algo que sí, o sea, no nos hemos seguido como en contacto tanto de en persona, salir y todo ese rollo, pero sí hemos tenido contacto de, oye, güey, está chido tu coto cuando saqué el podcast, tú me dijiste. Y Sí, sí, me latió, me gustó mucho y me gusta escuchar esto de mis cercanos, ¿no? Que intenten cosas nuevas, que se avienten, Y que se entonces tengo que aventuren. decir que yo te agradezco mucho. Y también cuando me dijiste que estabas metido en la política y yo fue como que, wow, qué padre. Y aparte siempre te he considerado un güey como bastante inteligente. Entonces, pues Muchas es gracias. algo que muy inteligente. Cuando me dijiste que te estabas dedicando a lo de la política y eso, y que querías salir en un episodio, yo te dije, güey, sí, claro que sí, tenemos que hacerlo. Y Claro que sí, nos costó aprovechemos trabajo, estas ¿eh? fechas. Vaya que nos costó trabajo coincidir. Eres una persona bastante ocupada. Somos, ¿no? Sí, es que, pues te digo, las fechas sí se dan para mucho trabajo ahorita. Ahorita estoy ayudando unos temas de un partido, la verdad, leves, o sea, nada más para aprender, para empaparme de todo este proceso. Pero sí, sí cuesta ponerme, darme un tiempecito. Pero pues aquí estamos. Eso está perfecto. Entonces, me da muchísimo gusto, güey, que le estés dando. Y aunque yo me considero una persona bastante apolítica por todo lo que hemos estado viviendo en estos últimos días, o sea, Sí, realmente siento que está padre esta plática que vamos a tener porque no quiero abordarlo, o sea, ni siquiera quiero que me digas para qué partido trabajas. O sea, eso es algo que ni siquiera quiero saber, pero claro. quiero saber, o sea, sí quiero que hablemos acerca de cómo toda la vida ha sido basada en política. La vida es política, exacto. Exacto, o sea, y fíjate, lo dices muy bien porque el ser humano en cualquier ámbito, ya lo decía Aristóteles, son políticos, ¿no? El ser humano es un animal político, donde sea hay política, Exacto, y no solo es política de Estado. exacto. Entonces es algo que, o sea, ahorita las personas satanizan este término de político. Eres un político, nada más vas por el hueso. Ex- Entonces, pues hay que quitar un poco ese estigma, pero también hay que ser bastante críticos en el sentido de que, güey, sí hay muchas cosas que están haciendo bastante mal y hay otras muchas que pueden mejorar. Entonces, pues básicamente vamos a empaparnos un poquito de historia, ya es que sé que es un poco culto. Entonces, como pues bien lo mencionaste, la política no, o sea, Aristóteles tiene una gran obra y también Platón, que sacó la República, en donde estaban sí, sacando. Pero yo creo que y el los coto de la, diálogos del político también, pero sí, sí, sí. claro, o sea, a lo largo de la historia ha habido grandes políticos y grandes exponentes en cuanto a ese tipo de temas, pero yo siento que si vamos a ahondar un poco en la historia, hay que empezar desde el verdadero principio. ¿De dónde realmente surge ese tipo de cosas? O sea, la política, ¿de dónde realmente surge? ¿De dónde surge? Pues ya lo sabemos, el ser humano es un ser gregario y por nuestra naturaleza no somos fuertes, o sea, no somos más fuertes que un perro, no somos tan rápidos como otros animales, ¿no? O sea, tenemos muchas desventajas dentro de la naturaleza. Nuestra ventaja, por lo que estamos aquí ahora y por lo que hemos, por
como hemos llegado a la cúspide, vaya, suena muy egoísta, pero sí hemos llegado a la cúspide del mundo, estamos hasta el final hasta el inicio de la cadena alimenticia, perdón, hasta el final. O sea, nosotros decimos y hacemos lo que queramos, Vamos, desgraciadamente, en este mundo. claro. ¿Por qué? Porque somos un ser gregario, o sea, nuestra virtud radica en que podemos unirnos en grupos grandes y nuestras desventajas hacer las ventajas. Tal vez no somos, uno no es muy fuerte, pero 10 güeyes, o sea, 10 güeyes, 10 vatos se iban a cazar a mamuts, cazaban mamuts cansándolos, caminando, matándolos de agotamiento, Exacto. pero todo organizadamente. Eso es totalmente cierto. O sea, yo sí estoy totalmente de acuerdo con ese punto, porque realmente, como dices tú, no somos realmente bastante... O sea, de hecho yo siento que el ser humano es el animal más inútil al momento de nacer. O sea, Sí, los animales total. al momento de que nacen ya son capaces de nadar, correr, seguir ciertos instintos que ya tienen programados, y el ser humano es el único animal que de 1 a 5 años te muere si no te cuidan, y tal vez hasta más. Claro, O sea, hasta los 12, ¿no? Buscas la yo manera siento más hasta tonta de los 18, yo morirte. creo, que ya tenemos Ajá, un criterio. hasta actualmente. Ese está cierto. Y yo creo que el inicio de este tipo de cosas, o sea, de politizar las cosas, viene de un hecho de que, pues sí, o sea, somos humanos y tenemos una capacidad un poco superior a otros animales, pero aún entre humanos no todos tenemos las mismas habilidades. Entonces ahí es cuando empieza desde la división del trabajo de, oye, bro, tú vas a recolectar, oye, bro, tú vas a cazar, oye, bro, tú vas a cocinar, no sé, ese tipo de cosas. Desde ahí yo siento que empieza a ser un coto de política, porque están destinando actividades y van haciendo cosas para que, pues sí, o sea, es como una organización. O sea, la política básicamente es el arte de organizar pueblos, yo siento. Exacto. Sí, sí, sí. El arte de organizar ciertas habilidades y organizar un conjunto de cosas, vaya, no simplemente personas, porque puedes politizar, no sé, tus materias primas, o sea, puedes politizar, decir, esto me sirve para esto y va a ser esto, ¿no? Y llevado al Estado, pues sí, organizas a las personas y con esto, el fin de la política es el progreso, o sea, es llevarnos al progreso. Y aunque nace de este tipo de organizaciones, pues yo siento que llega un punto en la historia en el que ya nos hacemos conscientes de qué está pasando. Y es cuando ya se meten en temas bastante turbios. O sea, yo siento que desde la edad de piedra hasta que inicia como lo de la escritura con los primeros pueblos que realmente se hicieron sedentarios, ahí ya empieza la verdadera organización de política, donde ya empiezan los distintos tipos de gobierno. O sea, cada pueblo establece su tipo de gobierno, y yo siento que desde los primeros pueblos, que sean los egipcios, los chinos, los babilonios, Mesopotamia, todo ese tipo de cosas, ahí es cuando empieza realmente un tipo de organización, y es un coto de historia bien cool. O sea, si te gusta la historia, te es realmente aprender de cómo se ha manejado este tipo de cosas. Entonces, esa es una pregunta muy rara, pero pues me gustaría hacértela. ¿Cuál es tu civilización favorita en cuestión a su estilo de gobierno? O el que tenían, o sea, como, Pues, ¿qué decirlo? En su manera de organizar. fíjate que la República Romana es un, vaya, es un punto y aparte, ¿no? De la historia en la política. Y yo creo que sería esa. Nunca me lo había preguntado de esta forma, pero me voy a escuchar muy cliché, pero sí, Roma en su república yo creo que es esta forma de gobierno que más me atrae. No solo porque es una democracia, por así decirlo, democracia que no era como tal una democracia, sí, ¿no? Okay. Tenía tintes imperiales, pero no hasta que se conformó como imperio, ¿no? Pero sí, yo creo la República Romana por la forma de organización y por darle estas bases a la democracia moderna. Ok, la, te acepto totalmente que muchas de las cosas que se aprenden en tu carrera de politólogo o en derecho ven una clase que se llama derecho romano. Eso es totalmente cierto, te lo compro. Pero, como dices tú,
depende qué etapa de la República Romana es de la que estamos hablando, porque se basan porque o sea, tenían diferentes estilos de gobierno cada una. Entonces, Sí, unos exacto. implementaron senado, unos eran emperador, otros eran cuando el Imperio Romano de Occidente cayó y los que surgieron fueron los generales, que eran los que tenían el control de lo poco que había quedado. Aparte, en el Imperio Romano de Oriente, lo que ahora es Turquía, Estambul, que antes era Constantinopla, era otro estilo totalmente. Entonces, Claro, nace el tal vez. Imperio Otomano de ahí. Entonces, sí. Y has visto Star Wars, Sí, claro. obviamente. Star Wars es vaya, una alegoría perfecta a lo que pasó en Roma. Así, tal cual. Empezó siendo una república para después darle todo el poder a un senador y este senador convertirlo en un imperio y así expandirse, vaya, por toda la galaxia, ¿no? Que Claro, claro. es Roma, es la historia de Roma con naves espaciales y Jedis y vatos que No, mueven cosas. aún así, siento que lo que fue Roma no hubiera sido sin Grecia. O sea, Grecia les dio más Claro. a todo. O sea, Sí, 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 sí. ya nos vamos a lo que estábamos hablando hace rato, de los grandes pensadores griegos, son los que realmente fueron un parteaguas para la formación de lo que era la política en Roma. Porque ellos empezaron, Claro por que sí. ejemplo, en el libro me acuerdo perfectamente que en prepa me hicieron leerlo en la clase de filosofía, justamente La República de Platón, ahí me Buenísima. quedó muy grabado la frase donde le preguntaban, ¿cuál crees tú que sea el gobernante ideal o cuál debería ser un rey ideal? Y Platón había respondido que tenía que ser el filósofo, o sea, los El filósofos, rey filósofo, el que el llamado rey rey tenía que ser el filósofo. filósofo porque, como bien lo dijiste, tienen que ir encaminados hacia el futuro. O sea, Exacto. tienen que ser las personas más sabias y preparadas las que tienen que decidir por el pueblo. Después de ellos venía la aristocracia, creo, y luego Sí. los generales. Y ya después venía el pueblo, el general. Entonces, estamos hablando de un tipo de democracia, pero siento que no es la democracia que vivimos hoy ahorita. Hoy en día no hay No, no, no. democracia. No, se le dice república a la República de Platón porque como tal no hay un término, no hay una traducción de la polis, vaya, de lo que Platón quería referirse, pero en sí no era una república, lo que él nos planteaba era un tipo de, de no democracia, sino con tintes parlamentarios y sí, como una corona, por así decirlo, porque nos habla de un rey filósofo, o sea, ni siquiera nos habla de un presidente filósofo, ¿no? Claro, De un representante popular. porque aparte él hablaba de que los puestos tenían que ser de por vida. Sí, Entonces, ahí, o sea, siento que cuando una persona tiene tanto tiempo el poder, se vuelve un dictador. No puede soportar el hecho de ser, ser un gobernante tanto tiempo. O sea, por eso yo siento que una de las ventajas que veo en este tipo de... es un arma de doble filo. El hecho de que en México, por ejemplo, nada más sea un presidente 6 años. Yo siento que es un arma de doble filo, pero en el lado bueno de la cosa es que ninguna persona se puede engolosinar de poder. O sea, no puedes pretender quedarte tanto tiempo aquí. Entonces siento que es bueno porque los seres humanos tendemos mucho a la ambición. Entonces nos corrompemos. y fíjate que sí, en parte tienes razón, pero también es la forma de gobierno como, bueno, no sé si ya, no, si ya llegamos a esa parte, pero las distintas formas de gobernar un estado y aquí las distintas formas de la democracia, que en México es una democracia presidencial, la cual nos dice que pues, el presidente es la cabeza del ejecutivo, pero está a dispensas del legislativo. O sea, si el presidente no cuenta con una amplia mayoría en el legislativo, no podrá hacer nada durante su mandato. O sea, la oposición le va a tirar los proyectos que tenga, la oposición le va a dar mil trabas. Y ahora, si es lo contrario, si el presidente tiene esta mayoría en el Congreso, puede derivar a una tiranía. O sea, puede derivar Claro, a que lo que estamos viendo es actualmente bien es, peligroso, sí. O sea, cuando yo estaba escuchando en el radio el hecho de que
que la oposición del partido que está ahorita en el gobierno dice que voten en contra de los que están ahorita en el poder porque son las elecciones más importantes de México. No la captaba hasta que me di cuenta que las elecciones en este momento son para diputados, senadores y todo eso, son los Sí, que corren las leyes. Entonces, si llega a sí son ganar elecciones históricas. si llega a ganar el presidente, él tendría amplia mayoría en el Senado y prácticamente cualquier proyecto que se le ocurra va a pasar en automático. Entonces sí es bien Exacto. peligroso. Entonces, Pero, perdón, no adelante. pero igual todo lo contrario, si no es así, o sea, si carece de apoyo en las cámaras, o sea, si carece de apoyo en las cámaras, poco o nada puede hacer un presidente, ¿no? O sea, poco o nada es, como dices, un arma de doble filo en nuestra democracia presidencial. Pues es que sí, y todo eso es importante porque son modelos que de hecho estamos copiando a lo largo de la historia. O sea, nosotros copiamos estos modelos de lo que lo que vamos aprendiendo. Vemos qué tipo de cosas están funcionando. Y ponte a pensar esto, o sea, lo que estamos hablando del Imperio Romano, el Imperio Romano duró más de 500 años. Y ahorita la República Mexicana lleva 200 y tantos años. Entonces, somos una nación joven que apenas está experimentando realmente qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y aún así hemos atravesado muchas etapas muy difíciles. Entonces, tenemos todavía que aprender muchísimo para que ese tipo de cosas funcionen de verdad. Exacto, y fíjate que es interesantísima la historia de México porque a mí me gusta decirlo y también me apena, pero la historia de México está con bases en el conflicto de intereses, desde siempre, desde la época precolonial, el conflicto de intereses y las ganas de poder, o sea, el querer poder siempre ha estado implícito en la historia de México. O sea, apenas estábamos platicando un amigo y yo de esto, y si lo vemos así, estábamos diciendo, es que los tlaxcaltecas fueron pieza clave para que los españoles pudieran conquistarnos, pudieran derrotar al Imperio Mexica, porque el Imperio Mexica era una cosa tremenda, eran guerreros con una fuerza bruta increíble, con unas estrategias increíbles igual, pero ¿qué pasó? Que los tlaxcaltecas los utilizaron para, para reunir fuerzas. O sea, sin los tlaxcaltecas el Imperio Español no hubiera hecho nada. Al contrario, si los tlaxcaltecas se hubieran unido con los mexicas, estos no hubieran tenido la misma facilidad de conquista. Sí, claro, esa te la compro totalmente. Pero también históricamente estamos de acuerdo que los tlaxcaltecas no tenían otra opción que unirse a los españoles. Porque al momento de que llegan, o sea, las culturas más importantes aquí en México, hablando de la historia precolombina, eran los mexicas, los mayas, y en esa parte de la historia, en el siglo XV, en 1500, cuando ya llegó Hernán Cortés, bien, realmente la cultura predominante y por mucho era la mexica. Los mayas ya estaban en una decadencia impresionante, o sea, nada más se limitaban a ciertas tribus y los mexicas tenían sometidos a los tlaxcaltecas. O sea, Claro. no, o sea, todo el mundo ahorita en memes y todo eso le tiran caca a los tlaxcaltecas, que es por su culpa que nos conquistaron, que no sé qué, pero realmente ponte en el lugar de ellos, no tenían otra opción. No tenían otra opción. Exacto. No tenían otra opción, pero porque a los mexicas no les convenía tener a un enemigo igual de poderoso que ellos, dentro de su territorio. Es por eso que los tenían tan sometidos, pero si la ideología de los tlaxcaltecas hubiera, o de los mismos mexicas hubiera cambiado y hubiera dicho, oye, estos güeyes vienen de afuera y nos van a hacer daño a ti y a mí y a quien sea, porque no somos su gente. Entonces, hay que unir fuerzas y desterrarlos, o sea, llevarlos a la orilla y que se vayan por donde vinieron, pero no, o sea, las cosas no fueron así por el mismo conflicto de intereses, porque Claro. sí, dices, los tlaxcaltecas no tenían opción, pero los tlaxcaltecas también veían una oportunidad de ponerse a la cabeza de los mexicas, de aquellos que tantas veces los oprimieron. Pero el problema es que el hecho de que ayudar a los españoles, punto, que hubiera sido bueno, pero si su plan, como lo estás planteando, hubiera sido ganarle a los mexicas y después expulsar a los españoles, se hubieran quedado sin fuerzas.
no hubieran podido Es hacerlo. que eso planeado, o sea, ellos sabían que al apoyar a los españoles iban a derrotar a los mexicas. Y al derrotar a los mexicas, pues ellos iban a quedar, vaya, pobres, ¿no? Con una parte del territorio, que no fue así, o sea, sí fue un engaño total y Y deja tú el engaño. Yo ahí le echo más la culpa, no sé si sea suerte, destino o qué pasó, porque pues también quienes mataron más a nativos mexicanos no fueron los mismos españoles, fueron las enfermedades que nos no, trajeron. Entonces, fue una mala pasada del gobierno, del destino, porque si no hubieran, porque contagiaban tlaxcaltecas y mexicas por igual, o sea, no era como que, no, tú sí, tú no. O sea, realmente era parejo el coto. Entonces, eso sí siento que hubiera sido, o sea, ahorita que me lo estás diciendo, me pongo a pensar y tal vez hubiera funcionado su plan si no hubieran traído tantas enfermedades que no estábamos sí, sí. preparados. Y Entonces, sí, el factor biológico fue un factor decisivo en la conquista, como lo dices, pero también, no, o sea, la conquista no se llevó de 10 años, o sea, la conquista llevó años y años y aún conquista ideológica llevó muchos años más. claro, Entonces, hay una película muy famosa sobre eso que se llama La Otra Conquista, que de a huevo te la ponen en la escuela. Entonces, creo que sí la llegué a ver. sí, o sea, eso es una película que te ponen en la clase de historia en secundaria prepa. O sea, y precisamente habla de eso, de que realmente la conquista verdadera no era la conquista militar. De hecho, tener presencia militar no es muy importante. Y eso es un tema bien, bien, bien cool, porque para conquistar un pueblo no tienes que ganarle militarmente, porque ¿de qué te sirve un pueblo destruido? De nada. Mejor conquístalos mentalmente para poder tener al pueblo sirviéndote a ti. O sea, la otra conquista Exacto. es una estrategia bien, bien cool. Y eso es algo que se ha usado a lo largo de la historia. O sea, los mismos romanos conquistaban imperios, imponían su estilo de vida Su y lengua, su cultura, su religión, todo. religión y todo, y Y así es como se extendían. Ese es un coto que estamos viendo, de hecho, hasta hoy en día. Hoy en día me preocupa mucho ese sí, coto claro. porque seguimos viendo eso. Entonces sí se me hace bien peligroso. Sí, sí, tienes mucha razón. Y fíjate, pones el ejemplo de los romanos que por eso mismo su imperio duró tantos años, porque ellos impusieron su religión, su lengua y su forma de vida. Y si nos vamos a otra parte, otro imperio muy grande, pero que no duró tanto, fue el imperio mongol, el imperio de Claro, Genghis Khan. O sea, ellos llegaban, conquistaban un pueblo, pero no imponían nada, o sea, dejaban las lenguas, dejaban eso, todo por eso igual. lo ves bien en papel. Dices, ah, qué buena onda, nada más de rocas porque quieres anexar, o sea, esa ambición a secas y ya nada más quiero territorio. Pero al dejarles su libertad de culto, su libertad de lengua, su libertad de tradiciones, ellos no se van a sentir mongoles. Ellos van a seguir siendo lo que sea. Ellos van a seguir siendo chinos, que principalmente es el imperio Exacto. chino o Nepal, las áreas que estaban conquistando. Entonces, efectivamente, la verdadera conquista Todo, es mental. Y eso es un que exacto. hicieron bien los de religión católica, cristiana en general. O sea, al momento de que estalló el boom del expansionismo religioso, era como que al lugar que voy, lugar que construyo un templo. ¿Por qué? Porque necesito que la gente, y aparte construyen el templo en donde había otro templo, Sí, porque sí, sí, necesito que imponiendo. la gente ya está acostumbrada a ir ahí a rezar, o sea, porque somos seres muy supersticiosos. Entonces, no te voy a quitar eso, pero mejor bajita la mano, te pongo mi templo para que tú ya estés acostumbrado a venir, reces, pero inconscientemente vas a estar rezando para mi Dios y vas a seguir aceptando mi ideología tarde o temprano. Exacto, y no solo bajita la mano, sino ellos lo imponían porque decían, mi Dios es el verdadero, tu Dios no. Ahora sí que Goku le gana, ¿no? O sea, ellos sí le Claro, decían, Goku le gana. sí, Y claro. pues, o sea, mi Dios es el que manda y tu Dios es paganismo, tu Dios no existe y no es nada a comparación del mío. Y para que lo veas, te impongo con un templo arriba de tu templo más sagrado. Sí, claro, eso es un coto bien, bien peligroso. Pero exacto, respecto a lo de la ideología, si no conquistas un pueblo desde la mente, desde lo que piensa y lo que cree,
pues básicamente no lo estás conquistando, solo estás imponiendo tu ley. Es que sí, es algo muy, muy, muy complejo de entender ese tipo de cosas porque nosotros simplemente ya nacimos en un contexto en el cual ya pasó. Pero Sí. imagínate haber sido esas personas que realmente vivieron el proceso, el que llegue un brother y te imponga, esto va a ser así porque así tiene que ser, está cañón, ¿no? Porque sí, sí, es muy complicado y obviamente, pues como todo, ¿no? Digo, imagínate tú estando en un trabajo, te dicen, ya no te voy a pagar, pon tú un ejemplo, un paralelismo, ya no te voy a pagar 1,000 pesos, te voy a pagar 500 pesos y no te puedes quejar, Sí, porque así es, porque así lo digo yo. y Pues porque ahí la ni, ley. Porque lo que estabas exacto, diciendo es cierto, o sea, es de que lo que decías de que llegaban con este es mi Dios, esto es al que le vas a rezar y esto es lo que va a hacer ahora porque si no te mueres, es un coto bien duro, ¿no? O sea, sí te pone sí, a pensar en el hecho de que qué feo proceso de conquista es el que se vivía en esas épocas. Y hasta ahorita no estamos muy alejados de eso, ¿eh? La- no, sí, 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 Porque, por ejemplo, a ver, vamos a hablar sobre algo que es muy como controversial en todo este tipo de cosas. El rollo de que ¿cuál la diferencia de tipos, estructuras de gobierno? O sea, no es que todo el mundo cree que nada más existe la democracia y el socialismo y todo y ese el tipo de socialismo. cosas. Entonces, pero no, o sea, realmente hay muchísimos estilos de gobierno. Claro que sí. Implementados hoy en día, digo, la democracia se parte normalmente en tres, que sería la presidencial, la semipresidencial y el parlamentario. La presidencial, vaya, es una democracia donde los votantes, el pueblo, elige al representante del poder ejecutivo, que es la cabeza del Estado, básicamente, ¿no? Pero como ya lo dijimos, tiene pros y contras. Yo le veo más contras que pros, porque debe palmar en un equilibrio perfectamente de las cámaras, de los contrapesos, para que haya un progreso como tal, para que el que le sigue del presidente, pon tú, después de 6 años aquí, siga con el mismo plan de gobierno y siga hacia la meta que estipuló el gobierno anterior, Eh, no que, no que destruya todo lo que hizo el gobierno anterior y quiere empezar desde cero. Exacto, es que esa es una cosa bien padre, porque pues una vez escuché que el problema por lo cual nosotros como sociedad, o sea, en México, por así decirlo, no avanzamos es por el hecho de que el juego es a 6 años, o sea, ellos juegan el poder a 6 años, entonces nada más quieren como cumplirle a sus esenciales que los llevaban al poder y no importa realmente un verdadero progreso porque los cambios verdaderos se ven hasta dentro de 20 años mínimo, que es cuando llega la siguiente, Exacto. hasta que llega la siguiente generación. Y si ellos implementan los cambios y en 20 años se ve, los que estén en ese momento van a colgarse la medallita de miren lo que estamos haciendo. Exacto. Y fíjate que ocurre algo muy curioso dentro de la historia de México igual, en el porfiriato. Aquí el porfiriato es un tema hasta controversial, ¿no? Que unos dicen, no, pero Porfirio Díaz fue un dictador, que no sé qué, y otro, por otro lado, está la cultura de alabado sea el tío Porfirio, que le dio progreso y le dio estabilidad, ¿no? A México. Y sí, en parte tienen mucha razón, porque aunque fue un periodo de 32 años, fue un periodo donde México creció a niveles nunca antes visto y había desigualdad. Claro que había desigualdad, que la pobreza estaba mal, que la riqueza estaba mal distribuida, sí, pero hay algo muy curioso aquí, como lo dices, o sea, hay una Kessens, la curva de Kessens, no recuerdo muy bien cómo era esto, pero era una parábola en donde, vaya, donde la desigualdad en un punto iba a ser mucho mayor. O sea, en un punto de la historia de tu país, si vas bien, si vas progresando bien, obviamente va a haber una desigualdad tremenda. Pero a medida que esta curva se vaya aplanando, se vaya nivelando, esta desigualdad al mismo tiempo va a ir disminuyendo. Entonces, es lo que estaba pasando, a mi parecer, en la época porfiriata, del porfiriato. O sea, al finales de Porfirio Díaz, había ricos, había muy ricos y había gente muy, muy pobre. Pero era cuestión de tiempo para que esta curva se nivelase. O sea,
que llegáramos a un nivel de no cero pobres, pero sí más gente con acceso a sueldos y a O un nivel vida. medio más amplio. Exacto. O sea, a un nivel medio mejor, Es que te digo, pero es cuestión. es que sí, lo que te digo, el problema principal es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardaría para que eso sucediera? Realmente tendrías que esperar una generación completa y realmente es esperar a que los viejos se mueran, que son los que no van a poder cambiar su entorno, porque muy tristemente no es cierta la frase de que el pobre es pobre porque quiere, porque no es cierto. No, 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 no me digas eso, qué detestable frase, güey, el pobre es pobre porque Porque quiere. quiere. Eso es totalmente falso. O sea, No, realmente las circunstancias en las que se nace valen muchísimo para poder determinar el contexto en el que te vas a desenvolver. O sea, no puedes juzgar. O sea, realmente, tú y yo tenemos acceso a Internet. Estamos del otro lado. O sea, somos sí, privilegiados. O sea, estamos de un punto en el cual no nos podemos quejar de la vida porque sí tenemos muchísimo más que otros grandes segmentos. Vete a Chihuahua con los tarahumaras y date cuenta de qué es vivir con nada. O vete a Chiapas y Oaxaca, donde realmente venden niñas de 15 años para esposas con un señor de 30, 40. hasta en Guerrero, hasta en las sierras de Guerrero hacen eso, amigo, y no estamos tan lejos, ¿eh? Estamos ¿a qué? ¿A 2 horas de Guerrero? Y claro, y Entonces aparte, sí, ¿por qué las venden? ¿Por una vaca? ¿Un por, puerco? por unas caguamas, ahorita mi papá estaba leyendo eso, y sí, la venden hasta por cervezas a Es las cierto, acaba de niñas. salir nota, ¿no? De que el Sí, presidente dijo que no hay que estigmatizar ese coto. Sí lo vi, sí lo sí, vi, sí, sí. sí lo vi. No, no, Sí, no. justamente eso estaba leyendo mi papá hace rato estaba cenando y nos estaba platicando eso. Sí, no, O no, sea, sí está bien denso. Y es como que, ok, por un lado trato de entender el rollo de que sí es algo cultural, pero como sociedad no podemos permitir ese tipo de cosas. no, 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 por la época en que vivimos ya no es válido eso, o sea, ya los usos y No, costumbres ahí no aplicarían porque estamos hablando de una esclavitud, sí o sí. claro. Y la esclavitud en México no está permitida, a niveles constitucionales está penada, es inaceptable, inaceptable ese tema. Entonces, o sea, es algo inaceptable y estamos hablando de como lo que todos estamos viendo, es un tipo de mano de hierro que te obliga a hacerlo contra tu voluntad porque realmente no tienen otra oportunidad. O sea, esas pobres niñas que Exacto. venden no tienen otra opción. O sea, ¿es eso Y, qué van a de, hacer? y deja de eso, los padres que venden a sus hijas, pon tú, también los podríamos juzgar, ¿no? Como de malos padres, que no sé qué, Pero también pero ellos no tienen otra opción. ajá, no tienen otra oportunidad de crecer porque no ha habido un desarrollo como tal de esas zonas rurales, o sea, no ha llegado la educación y la educación es un tema fundamental para el desarrollo de un estado. O Y claro, yo también sea, estoy de acuerdo. El problema es que, exacto, o sea, no podemos tampoco juzgarlos porque tal vez hasta lo hacen de una manera muy noble en el sentido de que digan, ok, se la voy a vender a alguien que me la va a comprar y espero que mínimamente le dé una calidad de vida un poco superior a la que está aquí. Entonces, tal vez esa sea ese tipo de mentalidad, pero sabemos que muchas veces no, muchas veces nada más se usan para tráfico de personas y cosas así, o sea, se usan para sí, sí, cosas sí, bien oscuras y bien densas, entonces no está chido. Y estamos sí, hablando que, pero pero por ejemplo, tú hablabas de la línea. ¿En cuánto tiempo la parábola se aplanaba? O sea, ¿cómo cuánto tiempo tú calcularías para que se haga la mínima polarización entre ricos y pobres? Para que haya un punto medio más estable. esto sí toma años, 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 años. Lo podemos ver en el caso de China, que apenas anunció que había eliminado la pobreza. Y no es que haya cero pobres en China, sino que hay 10 millones de pobres, que en población china es casi un 1%, ¿no? Pero tomó años, tomó alrededor de unos 50, 60 años. Imagínate, porque claro, China exterminó a muchísimos millones de pobres, de gente en pobreza extrema, pero desgraciadamente es algo que un territorio bastante grande va a tener que pasar, va a haber muertes, va a haber carencias, esto, y es, a mi parecer, tal vez me estoy metiendo en un rollo un poquito más controversial,
pero a mi parecer es un punto que sí o sí va a pasar porque no está en tus manos nivelar esta curva en 2 meses, en 2 años, en un sexenio. No, toma años y años. Y desgraciadamente es algo que, como dices tú, es simple y sencillamente una ley, o sea, es un destino, no puedes evitarlo porque los genocidios es algo que históricamente hemos sido expertos como humanidad en causarlos. Ha habido genocidios muy, muy famosos, pero ya nos estamos metiendo en un tema muy raro, como por ejemplo, o sea, estamos viviendo, o sea, hablando como si La Purga, la película, fuera algo real. O sea, es algo que yo siento que de cualquier modo no ayudaría. No ayudaría, no ayudaría, no ayudaría. O sea, el exterminar gente siento que no es un punto válido No, para no, poder no, evitar. no. O sea, el decir, si mato a todos los pobres, ya, listo, se acabó la pobreza. No, porque van a aparecer más pobres, obviamente. Exacto. O sea, Solo es algo así como la selección natural de esta curva de aplanamiento, de esta curva de desarrollo. Es, vaya, va a haber muy ricos y va a haber muy pobres que puedan salir adelante con las oportunidades que se les da el Estado y les está dando el desarrollo, pero va a haber gente que no, va a haber gente que ahí se quede y que desgraciadamente muera o es no como pueda lo que seguir estábamos adelante. viendo o sea, esto es algo que no tenemos que voltear mucho tiempo atrás. El año pasado que empezó la pandemia, lo empezamos a ver. Es simple y sencillamente selección natural. ¿A cuántas personas no se vivieron paranoicas 6 meses y no salieron de su casa y pidieron una comida en Rappi para precisamente no ir a comprarla y les dio COVID y se murieron? ¿Y cuántas otras personas salieron a fiestas y reuniones clandestinas y siguen vivas? Siguen aquí, sí, exacto, y es algo que no puedes controlar, es algo que sale completamente de tus manos y que probablemente sí o sí pase, pero es parte del desarrollo y de crecer y tal vez en un futuro o tal vez mm, me equivoque y sí se pueda remediar esto, que te digo, el evitar las muertes de la pobreza extrema mientras se aplana la curva de desarrollo, ¿no? Pero no lo sé. O sea, yo la verdad no sabría decirte, no soy un profesional aún. Pero a ver, por ejemplo, yo estaba precisamente hablando el miércoles con mi mamá precisamente de eso. Yo le dije a mi mamá, oye, si tú tuvieras el poder para hacer que las cosas pasen, ¿cómo le harías para evitar ese tipo de cosas? O sea, tú, ¿qué harías para evitar ese tipo de cosas y llevar hacia un mejor o hacia un progreso, vaya, un progreso común? O sea, porque también no vamos a quedarnos pensando, porque si la democracia por definición es lo que diga el 50% de la población más uno. Entonces, porque técnicamente sean mayoría y generalmente jalamos hacia lo que la mayoría diga. Entonces vamos a irnos sobre esa línea. ¿Cómo harías para que la mayor cantidad de personas en México puedan salir adelante y se haga un sesgo menos marcado? Me lo preguntas a mí. Sí. eh, es que es eso lo que dices, ¿no? Que normalmente la mayoría en la democracia decide. Pero ¿qué pasa cuando tu mayoría es pobre, sin educación y vaya, con poca esperanza? O sea, imagínate, ¿qué pasa cuando la mayoría de México es así? Por Lo eso, que busca es un progreso sí o sí, cueste lo que cueste, ¿no? O sea, un progreso prometido. o sea, si llegaste con la mayoría, que tu mayoría es pobre, pero tú al llegar al poder no lo eres, realmente no Exacto. perteneces a ese segmento. ¿Cómo le harías para que tu mayoría, tus votantes, salgan del barro? Educación, o sea, siempre apúntale. Y es un tema muy, controversial también, porque hablamos de cambiar la educación, sí, pero igual toma mucho tiempo. O sea, no lo vas a ver reflejado en 6 años, lo vas a ver reflejado, como dices tú, en una generación, cuando el sistema educativo que implementaste y las reformas educativas que has implementado, que bueno, ese es un tema del gobierno pasado, que tal Tenía vez buenas intenciones. estaban bien, Ajá. sí, en papel estaban bien y probablemente se podían mejorar y no derogar. Pero bueno, ese es otro tema. Yo creo que es un tema muy delicado. Es que sí, Este,
dilema aquí es lo que yo te había dicho. O sea, para que algo funcione, se implementa la ley hoy, pero los que nazcan el siguiente año van a poder disfrutarlo hasta dentro de 20 años, que ellos ya sean adultos. Entonces, o sea, literalmente hasta que la siguiente generación ya crezca. Entonces, sí, es algo bien, bien difícil. O sea, ¿quién va a aguantar tanto tiempo? O sea, el problema es que, y aparte más en el mundo en el que vivimos, que es un mundo de consumismo extremo en el cual queremos todo así. Ya no tenemos la paciencia para hacerlo, para esperar. Exacto. Y yo creo que, aunque se habla de un tema reciente de que todo lo queremos así, no me lo imagino diferente hace unos años, ¿no? Que la gente no quisiera algo así. O sea, por eso llegamos a este punto, porque lo que queremos ya lo queríamos de ahora. Pero bueno, estos cambios igual, estos cambios la gente los quiere ver de inmediato, cuando no es posible, no realmente, porque son cambios muy grandes y son errores muy grandes, son problemáticas de años atrás que no se van a arreglar en 6 años, en 12 años, se van a arreglar en mucho, mucho tiempo. Y es bien triste darse cuenta que aunque nosotros lo hagamos, no lo vamos a ver. O sea, sí es algo bien desesperanzador. O sea, Sí, bien, sí, sí, sí. Y te digo, es eso, es que causa esta ansiedad pensar que igual los cambios que podamos llegar a hacer no los veamos realmente nosotros, pero pues tengamos esa satisfacción, ¿no? De querer cambiar para bien y de querer eliminar estos vicios y los vicios que hoy suscitan a la política latinoamericana, yes, porque podríamos hablar de México nada más, pero no, son vicios de toda Latinoamérica. claro, claro, claro. Siento que eso es algo que tenemos marcado muy culturalmente nosotros. O sea, lo que estábamos hablando hace rato de lo de las tácticas que querían usar los tlaxcaltecas, siento que es algo que está muy arraigado dentro de todos los latinos en general. O sea, como que tenemos ese tipo de mañas, por así decirlo, de jugar a nuestro favor y que no nos importe lo demás. Aunque no es exclusivo nuestro, ¿eh? O sea, realmente la cultura anglosajona y todo lo que era Europa y ese tipo de cosas también eran iguales, pero Pero, desgraciadamente no nos desarrollamos como ellos. Ellos nos llevan más exacto. de 1000 años adelante, o sea, cuando los primeros humanos llegaban a América, ellos ya tenían un milenio de desarrollo, entonces es lo que nos diferencia, o sea, ese es el problema principal, que somos iguales, pero ellos nos llevan una ventaja histórica. Y fíjate que podríamos hablar de todo el continente americano, pero tenemos el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos, vaya, comenzó siendo colonias de Reino Unido, pero pues básicamente para los colonos o bueno, los habitantes del Reino Unido, las nuevas tierras eran tierras de oportunidad, tierras donde hasta se decía, para un nuevo comienzo, aquellos que quisieran poblar esas tierras, porque nadie quería irse a las colonias de Gran Bretaña porque fue el último en llegar a América, entonces le tocó lo peorcito, le Pero, tocó lo donde no había nada, o sea, pero le ahí viene un tocaron, tema histórico bien cool, porque es que los que querían ese nuevo comienzo eran personas nefastas, eran detestables, eran prófugos, eran piratas, eran contrabandistas, o sea, mercenarios, eran gente que realmente querían un nuevo comienzo no porque fueran buenos, sino porque realmente muchos estaban escapando de algo. Entonces, por eso pero, es que muchos llegaron aquí. y sí, también había estados prisión, había estados que se ocupaban de exilio como lo dices, para aquellas personas nefastas, pero también había personas que querían un nuevo comienzo porque en donde estaban no tenían la vida que querían, no se podían desarrollar ya porque ya había un desarrollo en esa parte del mundo. Entonces, al ver que les ofrecían una vida nueva en este territorio, a un territorio, Virgen. vaya, con virgen y con tierra casi inerte, ¿eh? Porque te digo, lo que le tocó a Gran Bretaña, las 13 colonias, no había nada, no había cómo desarrollar una vida
tan plena, no había tantos recursos como sí los había en las colonias de España, o sea, en México, en Eso, Venezuela, en Colombia. por eso las colonias de Gran Bretaña nada más se limitaron a las principales que fueron Nueva York, Boston, las Floridas, y la zona de ese del oeste de Estados Unidos. Entonces solo se limitaron a eso, nunca fueron más adentro precisamente por lo inhóspito de las grandes llanuras, por todo ese tipo de situaciones. O sea, es un rollo geográfico, sí, pero Te- tenían recursos, o sea, Estados Unidos y Canadá tenían recursos naturales para explotar a diestra y siniestra. O sea, sí tenían recursos. Sí, pero no a comparación de México. No tenían aquellas minas de oro, de plata, de metales preciosos. O sea, por eso fue el saqueo que hicieron a Latinoamérica. Y básicamente era eso, Latinoamérica era una tierra donde había riquezas para robar. En cambio, las tierras del norte eran tierras que se tenían que trabajar y tenía que haber un progreso, una innovación para de esta forma sacarle provecho a estas tierras, porque de otra forma no iba a haber algún progreso. Y por eso, porque necesitaban tiempo y muchos recursos, mucha gente, poco a poco Gran Bretaña, Reino Unido se fue olvidando de estas colonias, fue abandonándolas y es aquí donde surge su independencia, Sí, claro. donde dicen, ok, nos han olvidado, estamos apartados de todos y no tenemos como tal recursos suficientes, pero nosotros podemos salir adelante juntos, uniéndonos como las colonias, vaya, las 13 colonias, las primeras de Estados Unidos. Y es esto, yo creo que esto es lo que diferencia la independencia de Estados Unidos a la de México, porque eran nativos de estas colonias ya, era gente que buscaba un progreso para todos y querían una independencia y querían una autonomía no, y no ser regulados por el Reino Unido, al contrario de México, que México eran criollos que querían ascender a un puesto más alto de lo que se les permitía, y es por eso que querían la independencia, por conflicto de intereses entre la misma España y la Nueva España, entre el virrey y los criollos. Sí, claro, porque se habla de que, pues, por ejemplo, lo típico que te dicen, de que Miguel Hidalgo de hecho era un criollo con bastante buena posición dentro de las influencias políticas, que pues a grandes rasgos era un revoltoso. O sea, realmente era un revoltoso que quería llegar a ser obispo y simplemente no podía por el hecho de haber nacido Ex- aquí. Pero, ¿cómo le hago? Mejor vamos a independizarnos. Es lo que pasa, por ejemplo, lo que pasó precisamente con Texas. No hablemos de todo lo que perdió México, sino con lo que pasó con Texas. Texas es un territorio muy grande que de hecho ni siquiera querían formar parte de Estados Unidos. Texas quería ser independiente ellos solitos. Pero ¿qué pasó? Pasó lo que siempre pasa, política. Todo ese contexto histórico es bien turbulento. Claro, sí, tienes mucha razón. Y mucha gente le echa la culpa a Santana, que poco o nada podía hacer ya con la independencia de Texas, como dices, ellos ya estaban mentalizados a que querían ser independientes a México, pero vaya, Estados Unidos necesitaba Anexar. anexar y también hacer crecer su territorio. ¿Y qué le dijo a Texas? Ok, yo te apoyo en tu independencia de México, pero solo no vas a hacer nada. O sea, sí eres muy grande, pero eres igual tierra prácticamente inerte. Y tienes unos yacimientos de petróleo sí enormes, pero En esa ¿de qué época te no va se a podían servir? explotar Ajá, ¿de qué te va a servir si en esa época no estaba la tecnología, ni siquiera el conocimiento, ¿no? de lo que era la Entonces, energía de hidrocarburos, exacto, o sea, pero al ser un, es que sí, Texas geográficamente es un desierto, no hay nada, o sí, sea, no hay nada que sea como de mucho interés. Creo que hay una que otra mina, ¿no? Porque toda esa zona de lo que es la Alta California, Texas y Arizona, sí hay unos yacimientos de plata que sí eran muy explotados, pero precisamente por lo mismo despertaron el interés de
los gringos, porque eran parte de nosotros, a fin de cuentas. Y quienes, toda la razón, o sea, ahí sí te doy el punto totalmente, quienes explotaron en su mayor parte todos esos yacimientos fueron los españoles, hasta que se independizó México y ya los Estados Unidos, con las 13 colonias, anexaron ese territorio para explotarlos ellos. Y sí, y te digo, o sea, no era un tema de si vendió o no el territorio tejano, sino de que si no lo vendía, de todos modos, Texas iba a independizar y ahí íbamos a salir perdiendo sí o sí. Entonces, lo que hizo fue, claro, casi rematar, regalar esos territorios y para cesar la guerra entre Estados Unidos y México. O sea, México ya no tenía recursos para seguir con esa guerra contra un Veníamos de una ejército que cada... independencia que nos dejó sangrados, veníamos de varias, varias revueltas. varias guerras civiles, o sea, dentro de nosotros Sí, teníamos muchos conflictos. Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, no le convenía. Aparte, aún así llegaron a la capital, entonces si no hubiera firmado, no se hubieran ido. Y ahorita, quién sabe qué hubiera pasado. quién sabe, tal vez peor o mejor estaríamos, ¿no? Pero Es que sí, sí, no quedaba de otra. es que el suponer es algo bien fácil, pero realmente nunca se hubiera sabido qué hubiera pasado. Por ejemplo, podemos suponer, si los españoles no nos hubieran conquistado, que hubiéramos sido potencia o seguiríamos en piedras y taparrabos. Si no hubiera vendido México todo ese territorio, seríamos potencia o Nel. Hay una serie bien padre que me llama mucho la atención en la que se llama, que está en Amazon Prime, que se llama The Man in the Hustle, que habla sobre qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Algo así como el juego, ay, se me fue. Este, pero sí, sí, más o menos comprendo la idea. Entonces, ese tipo de cosas sí se me hacen súper surrealistas. El hecho de siquiera tratar de imaginar una realidad en el que no pasó, porque estamos, o sea, lo que ya fue y no podemos imaginar otra cosa y tenemos que aprender a jugar con nuestras cartas. Porque a final de cuentas, la política y los estilos de gobierno simple y sencillamente son diferentes cartas de un mismo juego. Juegas con lo que te toca. Entonces, Claro, juegas con el poder. sí, claro. Es lo que dice, por ejemplo, lo que el podcast que tú me recomendaste, el de Migala. No sé si escuchaste el de las 7 reglas de poder. Sí, exacto. Ellos se la pasaban explicando el hecho de que realmente es el mismo juego jugado de diferentes maneras. Sí, O sea, sí, casi con las mismas reglas, solo con vistos diferentes. desde otra perspectiva. Claro. Y es, Y antes era una época, es que ahorita ya está bien, ahorita yo siento que ya es totalmente diferente a como era en esa época. En esa época yo siento que era como jugar un Age of Empires. O sea que la política era jugar Age of Empires con tu propio país, pero ahorita ya llegamos a ese punto en el cual no nos podemos expandir más. O sea, ya no podemos crecer territorios, ya no podemos descubrir nada nuevo dentro del planeta. Entonces, en vez de ser a un Age of Empires, ahora se volvió un Monopoly. O sea, el juego ya cambió sí, a ser un Monopoly. Literalmente, qué tantas casillas puedes comprar y qué tanto puedes hacer. Y ahí ya juegan las grandes corporaciones que son, o sea, ya, yo siento que ya los gobiernos ya en sí no tienen tanto poder sobre las personas como las transnacionales inmensas. tal vez en el contexto capitalista, sí, sí te puedo dar un poco la razón, ¿no? En Estados Unidos, en México, en los territorios que llamamos aliados a Estados Unidos, La Unión Europea. al capital. Pero en aquellos como en China es muy diferente. O sea, las grandes corporaciones, claro, tienen poder, pero este poder es regulado por el mismo gobierno chino, por el mismo Estado chino. O sea, no hay Ironía. nada. Pero qué ironía que Sí, juegan sobre un papel socialista cuando ellos hacen, o sea, China tiene un sesgo inmenso entre personas multimillonarias y personas que ganan un peso por hacer un iPhone. Entonces, sí, es algo sí, irónico que vayan por la es bandera del irónico. Partido Rojo Socialista Chino y a la vez jueguen como capitalistas. Juegan como un nuevo modelo, no como capitalistas como tal, porque entendieron el juego como lo estaba jugando Estados Unidos, pero lo implementaron de otra forma. Implementaron
nuevas reglas y, y vaya, es que China es hasta la contrapotencia de Estados Unidos, por así decirlo, ya que es muy diferente, tiene mucha cultura, muchos años de historia, tiene un territorio enorme Una y, cantidad de recursos y con increíble. una cantidad de recursos exacto. A mí me gusta imaginar a China como un México grandote. O sea, es como México grandote y con ojos rasgados, ¿no? Ya. Porque tiene diversidad de climas y es un país megadiverso, de hecho. Entonces, China sabe aprovechar lo que tiene y como dices, sí hay mucha desigualdad, pero aquí yo también me pongo a pensar, ¿dónde no hay desigualdad en estos países tan enormes, con tanta gente, Es tan que es el inmensamente problema, la poblados? cantidad de personas que hay dentro de su territorio. La India es igual, es uno de los países donde más multimillonarios existen y a la vez es uno de los países con más personas que se mueren de hambre. Y, Exacto. y son potencia militar, económica y potencia grande, pero a la vez dentro de su población tú ves lo que se ve en todas las redes y todo ese tipo de cosas y viven como si estuvieran en alguna comunidad rural aquí. Y yo siento que en México sí existen muchas comunidades todavía rurales, pero hasta eso sí hemos sabido urbanizarnos un poco más que ese tipo de cosas, pero es que en un territorio tan grande, ¿cómo urbanizas todo? ¿Cómo unificas ese tipo de cosas? Fíjate que en el contrato social de Jean-Jacques Rousseau explica cómo es muchísimo más fácil gobernar y llevar al progreso a un territorio pequeño con un pequeño grupo de personas que a uno grande. O sea, y es por lógica. Sí, claro. Tenemos el ejemplo de Suiza, que su población es la misma que la de la Ciudad de México. O sea, la misma cantidad de gente que vive en la Ciudad de México cabe en Suiza y hasta hay más, ¿no? Y cómo Suiza es potencia y es un paraíso, una utopía prácticamente, ¿no? Y con la cantidad Pero porque es un limitada de recursos y con su tipo de clima en específico. Sí, claro. exacto, o sea, pero es un territorio tan pequeño y con tan poca gente que, digo, aseguro que todo sea así, ¿no? Que sea una regla en general que territorios chiquitos sean superpotencias, no, pero sí es más fácil llevar a cabo unas estrategias de gobierno y de desarrollo que en territorios grandes y con muchísima gente. Sí, te entiendo. Porque, por ejemplo, vamos a hablarlo de un caso que se me hace bien particular. Un caso y es bien curioso porque es dentro de lo que es América Latina, Uruguay. ¿Cuándo has hablado de Uruguay en una cuestión negativa? ¿Cuándo has escuchado que Uruguay ha tenido algún problema, algún golpe, alguna cosa así? No dudo que haya pasado, pero actualmente Uruguay es un territorio con 3 millones de personas. Uruguay es un territorio chiquito y ahorita yo siento que son de los que menos se habla porque son los que menos problemas siento que han de tener. O sea, no sé cuál es el contexto de ellos, pero me imagino que porque no se escucha tanto de ellos es porque algo están haciendo bien. O sea, ese tipo de publicidad no es algo que se quiera decir. Entonces, ellos como que muy discretamente han llevado las cosas o son muy buenos para ocultar información o algo están haciendo bien. Y mira, yo de Uruguay no puedo opinar mucho porque la verdad carezco de información concreta del país. Lo que sí te puedo decir es que tal vez lo pareciera, ¿no? Y hasta pareciera un país latinoamericano semi-europeo liberal, ¿no? Con la regulación y la despenalización de la marihuana y el único país que ha despenalizado la marihuana, pero sí te puedo decir que Uruguay sufre una crisis igual de delincuencia. Las cifras de delincuencia han aumentado aún después de esta legalización de marihuana. O sea, sí sé que Uruguay está pasando por un momento no equiparable a México, porque es mucho decir, México está a nivel de la Franja de Gaza, por ejemplo, en muertos, ¿no? Pero sí tiene problemas también y problemas también del gobierno. Y una cosa bien chistosa que se me hace hasta irónica
es el hecho de que México lo da. O sea, da para que le roben y sigue produciendo y sigue sacando cosas. Y como tú dices, los niveles en la época de Calderón fueron impresionantes en cantidad de muertos. O sea, creo que nada más la guerra de Irak tenía más muertos al año que lo que estaba viviendo aquí en México. Y aún así, no éramos un país que cayera como Venezuela, por ejemplo, que se viera en la anarquía total. O sea, sí se mantenía un cierto control dentro de todo el caos que había. Y se me hace bien Mm, chistoso. Pues es que no sé, es que es que, bueno, México es un territorio muy, muy grande y o sea, nosotros podemos decir eso tal vez porque lo vivimos, o bueno, desde mi punto de vista lo vivimos desde un territorio pequeño y prácticamente sí, que sí llegó esta delincuencia, que sí se veían casos de colgados, que sí se veían casos de descuartizados a plena luz del día y X, ¿no? Pero no tanto como en el territorio del norte, en, ¿dónde fue Sinaloa. Tamaulipas, en Tamaulipas, o sea, te aseguro, y vi algunos reportajes que Tamaulipas prácticamente ya parecía y apenas me parece que se va recuperando un estado desierto, o sea, era fantasma, porque ya no había gente que pudiera vivir ahí sin temor a morir el día de hoy. Entonces, yo creo que también eso es desde mi punto de vista, hablar de un privilegio, ¿no? Decir que México no fue tan afectado como en realidad lo fue, porque sí hubo territorios acabados por esta guerra, y aún lo sigue habiendo, como lo comentábamos, ¿no? Son cambios que a la larga se van a seguir viendo y van a seguir dando resultados aún a estos cambios malos. Esta guerra mal implementada aún se sigue sufriendo los estragos. O sea, aún hay guerra, hay una guerrilla, por así decirlo, entre estos actores del mal, este narcotráfico, y una policía militarizada. Sí, bueno, es que también hay temas bien oscuros que ya tienen que ver mucho con conflicto de interés, con corrupción y todo ese tipo de cosas. Y siento que hasta que no aprendamos que la corrupción es el principal problema que tiene México, no vamos a poder avanzar como sociedad. Simple y sencillamente es uno de los temas que quería hablar justamente contigo. Lo que acaba de pasar en la línea 12 del metro. ¿Qué pedo con eso? O sea, neta, 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 neta. Es algo que se me hace totalmente inaceptable el hecho. Y no tanto o sea, es algo que no puede pasar. O sea, el metro tiene que estar, por la cantidad de personas que lleva día a día, tiene que estar en óptimas condiciones y tiene que haber una persona mínimo contratada única y especialmente para estar revisando todas las líneas día a día y estar viendo. O sea, es algo que no puede pasar. ¿Y por qué pasa esto? Por la corrupción. Porque contratas al primo que te lo hace más barato, al compadre, al brother. Y las licitaciones que saca el gobierno son unas licitaciones mentiras, o sea, son una estafa nada más. Gana el Sí, amigo. sí, de hecho, sí, de tantos concursos que se hacen para las licitaciones, muchas son licitaciones directas, o sea, no hay como tal una competencia para ellas. Y como dice, sí es un acto lamentable, fue un hecho muy lamentable, muy triste, y que desgraciadamente pasará a la historia de nuestro país, pero por consecuencias de la corrupción. Exactamente, o sea, no hay peor mal que la corrupción en un estado, porque, porque destruye por completo, o sea, Claro. separa por completo al individuo de la sociedad. Cuando alguien ve ya solo por su interés, y este individuo que ve solo por su interés tiene poder y tiene decisiones de estado, afecta tarde o temprano. Aún así sean 10 pesos a millones de pesos, obviamente va a afectar.
Y el problema es precisamente eso, o sea, es que, ¿qué tanto puedes querer? O sea, hay güeyes que se roban miles de millones en en dinero del Estado, dinero de impuestos, dinero de cosas así. Y es como que, ok, te lo robaste, pero ¿para qué? No te lo vas a acabar en la vida. O sea, ¿realmente es tan necesario que lo tengas? O sea, no. O sea, es algo que no me cabe en la cabeza. O sea, ¿cómo hay personas que no pueden entender eso? O sea, ¿para qué es la necesidad de tener más y más y más? O sea, es algo que no puedo, o sea, no puedo con eso. Es que sí es un tema, pues, como todo, ¿no? Complicado. Y es que en este sistema capitalista, el que más tiene, más puede. O sea, el que más dinero tiene, más poder tiene, aunque no se quiera ver así, pero así es. O sea, entre más dinero tengas, más vas a poder meter a tu campaña, más vas a poder poner a los tuyos en la silla, que si no tienes ni un peso, o sea, y lo vemos con estos partidos de nueva creación, los partidos pequeños, ¿no? Que pocos se dan a conocer porque no tienen esta cantidad de dinero asquerosa para invertir en sus actores, para invertir en publicidad, invertir en, en tantas cosas, en hasta despensas, si lo quieres ver así. Claro. Y es eso, o sea, es querer dinero para conservar poder. Es una moneda de cambio, ahora sí, literal. Sí, claro, es que el dinero habla y habla mucho, o sea, sí cuenta, porque si no tienes el capital para invertir en eso, no vas a poder ganar nunca nada. Y es algo que también veo yo precisamente desde mi perspectiva, que es muy pequeña. Por ejemplo, cuando tú quieres crecer como una marca, ahorita es algo que me he enfrentado yo mucho con la creación de este podcast, pues haz de cuenta. Para empezar, primordialmente, ¿qué tengo que tener para hacer un podcast? Internet. Exacto, sí. Pues las cámaras, Tipo, compus o lo que sea, micrófonos, todo eso y consolas. Y porque ya nos estamos volviendo así de exigentes, o sea, sí, ya no estamos en esa época en la que la gente ve cualquier cosa hecha con un teléfono. O sea, ya la gente quiere cosas de mayor calidad y una cosa mejor hecha. Entonces, si quieres sobresalir o tener algo que llame la atención, tienes que invertir antes de ganar. Entonces, sí te entiendo. Y eso sí es totalmente capitalista, o sea, 100%. claro. Y sí, como lo dices, puedes invertir en equipo, en cosas así, o lo podemos, aquí te voy a transportar al tema de lo académico. O sea, cuando, eh, en mi caso, te voy a poner mi caso, a mí, la verdad me gustaría una maestría, pero una beca, sacar una beca para una maestría en una universidad un poquito más reconocida. Digo, yo adoro a mi universidad, le tengo mucho respeto, pero sé que hay universidades con más prestigio, ¿no? Que te darán un peso curricular más, este, pero esta obviamente es inaccesible actualmente para mí. ¿Y qué puedo hacer? Puedo echarle todas las ganas del mundo, puedo tratar de salir con un promedio de excelencia y ahí solicitar una beca. Y ahí tal vez estoy invirtiendo intelectualmente en mí para después poder, poder canjear esta inversión intelectual en inversión monetaria probablemente. Sí, claro, Y, porque a final de cuentas que tú digas, hasta en un modelo socialista el fin de todo es vivir y vivir bien. Y sí, desgraciadamente en México somos capitalistas. ¿Cómo le hacemos para vivir bien? Con dinero. O sea, el problema es, o sea, yo veo el problema del dinero cuando se convierte en un fin. El dinero cuando se y no convierte en en... un medio. El dinero debe de ser exacto, el dinero debe de ser un medio para conseguir un fin, no el fin en sí. Porque cuando se convierte en el fin en sí, es como que de, güey, te vas a morir al día, te vas a morir. O sea, no te lo vas a llevar a la tumba. Pero, por ejemplo, yo desde mi perspectiva es, ok, sí quiero trabajar, sí quiero tener mis cosas, o sea, efectivamente me gusta vivir bien, me Sí, gusta
a darme ciertos lujitos de vez en cuando, salir a comer, salir a cenar, salir a hacer cualquier cosa y para eso se necesita dinero. Pero sé que también se puede usar para otras cosas. Por ejemplo, sé que si en algún momento me voy a enfermar, mi sistema en el que estoy no me va a dar una atención médica de calidad a menos que la pague. Entonces, pues ese tipo de cosas tienes que ver y viene con el dinero. Entonces, desgraciadamente no elegimos jugar y estamos jugando. O Sí, sea, por más que digamos, o sea, por más que digas, soy bien punk y voy a ser antisistema, no vas a poder jamás. no vas a poder porque ¿de dónde te vas a comprar tu ropa punk? O Exacto. sea, O el sea, si dinero quieres, que con el que te vayas a comprar todo tu vestuario negro se va a invertir y se va a ir a Nepal seguramente a que niños puedan fabricar iPhones. exacto. Entonces, Por más que tú digas, yo voy a ser antisistema, me voy a recluir al bosque, no vas a poder porque hasta para estar en el bosque tienes que comprar alguna tierra. ¿Y cómo se va a exacto. conseguir eso? Con dinero y Con- trabajo y cosas así. Y está bien triste porque desgraciadamente los que no tienen un apoyo de peso, como dices tú, para que te pongan en un puesto alto, va a ser muy complicado que suban. Simplemente yo, que estudio comunicación, lo veo desde la perspectiva de la farándula. Entró a un programa en el que mi hermana fue, o sea, mi hermana estaba haciendo su servicio social en Canal 11 y en Canal 11, no me acuerdo en qué programa, ella estaba viendo que la productora del programa de repente metió a su hija, así, sin saber, tiene 18 años, ya puede trabajar, ya puede, por dedazo, ¿no? te voy a meter y Nepotismo. ya. Y tal vez le estás quitando el puesto a personas que sí estudiaron para periodistas, sí estudiaron para corresponsales, sí se echaron, pon tú, para reporteros de una carrera en la Carlos Septién y no les estás dando chance y nada más metes a una. ¿Por qué? Porque es tu hija. Exacto, sí. Y está bien triste eso. Aparte, Es, algo que me es- molesta mucho y más en farándula es el hecho que aquí en México, es por algo con lo que tengo mucho conflicto. En las cosas que produce en México en sí, en cuestión cine, películas, me molesta mucho el hecho de que haya una cantidad inmensa de extranjeros en todo ese medio. Y a los mexicanos realmente no nos damos un apoyo real. O sea, pon tú, sí debe de haber una inclusión y aceptación porque pues estamos en un mundo ya que es culturalmente unido, o sea, ya no podemos estar entre, no, aquí algo somos globalizado. exactos, ya somos globalizados. Pero también es como que de, bro, sí dale chance a los mexas también, no solamente de otros lados. Sí, y fíjate que sí ocurre mucho y vuelvo a toda Latinoamérica. La fuga de cerebros en toda Sí, claro, Latinoamérica es horrible, pero ¿por qué hay fuga de cerebros? porque no hay las Porque oportunidades. no hay oportunidades y no hay inversión al desarrollo y a la investigación Claro. y al progreso, a la innovación. Sí, claro. O sea, Por ejemplo, te voy a dar un dato duro. De todas las escuelas, las universidades privadas y de gobierno que están en México, la que más invierte en patentes es el TEC de Monterrey. ¿Por qué es la que más invierte en patentes? Porque es una institución privada que no se rige por el gobierno, entonces ellos sí tienen la meta de invertir porque a la vez, o sea, obviamente ven por su beneficio propio, porque saben que si un alumno de ellos dio una patente sobre algo, van a colgarse la medallita y van a jalar más gente. Sí, eso es obvio, hay un interés en todo, pero a la vez es bueno porque eso hace que se mantengan dentro de la institución, o sea, de que sigan siendo una escuela 100% mexicana. Si la UNAM destinara más recursos a eso, sería mucho más fácil que personas de escasos recursos, porque yo estoy consciente de que en México hay un talento impresionante, o sea, hay una cantidad de personas que saben mucho y pueden aprender mucho más, pero desgraciadamente no tienen el dinero para pagarse el TEC de Monterrey, porque estamos hablando de un exacto. semestre de 1 millón de pesos. Sí, 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 horrible. O sea, imagínate pagar 150,000 pesos al mes. Claro, Es, estamos, es, o sea, es un sector muy, muy, muy privilegiado en México. O sea, cuando te dicen que en México la clase media por lo menos debe de ganar 15,000 pesos por miembro de familia. O sea, si no, no puedes considerarte clase media, entonces ahora imagínate tener el dinero que te sobre, porque te tiene que sobrar claro, ciento tienes que tener, cincuenta tienes que mil tener tus pesos. necesidades. Es como la pirámide de Maslow. Tienes que cubrir tus escalones principales para poder llegar a ese tope. O sea, todas sus Exacto. necesidades ya deben estar cubiertas.
Entonces sí, 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 Y, te la topo, sí. y sí, es horrible la desigualdad que hay en México y la poca inversión que hay en la investigación y también en la innovación. ¿Pero por qué? Pues por lo mismo, llevamos a lo mismo una, a la corrupción y otra a la educación. O sea, porque si tú me preguntas a mí, ¿cómo patentas algo? ¿A dónde No vas? sé, ¿a dónde va? No, Es como cuando aquí, dices, ok, ya soy una persona que quiere abrir mi negocio, ya tengo ¿cómo, legal y todo, ¿cómo pago impuestos? Porque no quiero que me metan en cómo- cómo- cárcel por evasión. ajá, Te lo enseña. o sea, ¿quién te lo enseña? Tú te lo tienes que enseñar, sí, Claro, pero y es no algo es la que mejor manera, ¿no? sí, 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 o sea, sí te topo durísimo por el hecho de que, güey, o sea, hay cosas que sí son más importantes que otras. O sea, si se destinara este dinero a realmente unas instalaciones de calidad, desarrollo y apoyo a personas, porque te lo juro que es que también hasta así disminuirías la delincuencia, te lo apuesto, con educación. Sí, o sea, y es que la delincuencia es esto, son estas personas segregadas en la sociedad que no ven otro panorama más que en el que han crecido. O sea, hasta ahora sí es tonto decir el delincuente es delincuente porque quiere, ¿no? Porque no, o sea, no ve que toda su vida le han dicho, es que vives en un barrio feo, has de ser de barrio, es que ahí hay puro delincuente. Y tal vez sí, y se lo empiezan a creer desde chiquitos y dicen, bueno, si mi tío, mi pariente, mi amigo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Es lo que Y hay. gana más que, ajá, y gana más que alguien trabajando normalmente, ¿no? Y veo que me atrapan y salgo en 2, 3 días. Entonces prefiero dejar de estudiar porque al final de cuentas lo que estoy estudiando ni me está gustando, ni le estoy entendiendo y no veo oportunidades para gente como yo, pues me pongo a delinquir Y tal vez y no es que ni ahí, siquiera pierdan el interés en eso. Te apuesto que si les das la elección, yo sí confío mucho en que si, o sea, tal vez soy un ingenuo, pero yo sí confiaría mucho en el hecho de que sí escogerían el bien si pudieran asegurarles que al hacerlo les va a ir bien. O sí, les sea, va a ir mejor. sí van a tener algo más, por así decirlo. O sea, yo sí soy, Sí, tal vez sea ingenuo, no sé, pero te lo prometo que si yo, o sea, si yo pienso que si alguien les promete a esas personas de, bro, estudia, vas a tener un buen trabajo, vas a poder tener una vida digna, vas a poder formar una familia bien, o sea, sin tipo de carencia, si esa es tu elección de formar una familia y si no vas a poder llevar una vida plena, yo sí siento que escogerían el camino correcto. pero ¿qué pasa en un país donde aunque estudies no vas a poder conseguir eso y el estudiar cuesta dinero? Porque al final de cuentas, aunque en México digan que la educación es gratuita, es un privilegio Claro. que sí o sí no todos se pueden dar. O sea, Claro, una porque escuela aunque pública te cuesta. la educación te la compro, es gratis, pero no son gratis el transporte, no es gratis el uniforme, no es gratis la comida del niño, no es gratis los útiles escolares, no son gratis ese tipo de cosas. Entonces, sí, se vuelve un privilegio totalmente. Simplemente lo veo. Y actualmente con la pandemia es un privilegio ahora mayor Mayor. Eso te iba a porque decir. necesitamos internet y hay muchas comunidades en México que quedó clarísimo que no tienen acceso a internet, Eso no te iba a tienen ni siquiera acceso a la televisión. tengo una tía, la hermana de mi mamá es maestra de una escuela de gobierno primaria. Es de la Ciudad de México. ¿Tú creerías que en la Ciudad de México hay más acceso a más cosas? O sea, es la ciudad, no la capital. Entonces, cuando la voy a visitar, luego me cuenta cosas de que tiene un alumno, por ejemplo, que o sea, son 4 hermanitos, pero él va en quinto, o sea, el niño que va con ella en su salón, y es como que de maestra, no puedo conectarme porque mi otro hermanito también se tiene que conectar y solo hay un teléfono para los 4 niños y le acabamos de poner 20 pesos de saldo.
O sea, mi mamá y mi tía me lo cuenta bien triste, es como que es que sí, pero ¿cómo puedo ayudarlo? O sea, por más que quisiera, por más buena intención que tenga el maestro de ayudarlo, no se va a poder porque ellos no tienen las herramientas para poder hacerlo. Sí, exacto, y es eso, es el olvido. Fíjate que ocurrió algo muy chistoso cuando se firmó el primer tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá Ujú. en épocas de Salinas, que, que al firmar este tratado, México ya se sentía de primer mundo, México ya sentía que entraba al primer mundo, ya sentía que se codeaba con los grandes. Y al momento de estar firmando este tratado, del otro lado de México, en Chiapas, me parece, Oaxaca, se arma una guerrilla en un país que se creía de primer mundo. Aquí se vio muy claro la desigualdad y el sesgo que tenían el actual gobierno, el decirle, oye, tú no eres de primer mundo aún, tú todavía tienes problemas de tercer mundo y de un país subdesarrollado con estas guerrillas, con estas personas inconformes. ¿Cómo asaltas cómo en un primer mundo pueden asaltar tan fácil una casa de gobierno? No se puede, no te puedes codear con esta gente, tú y sal de ahí, esta no es tu familia, prácticamente nos dijeron. Pero hasta aún en países, problema, hasta aún en los países desarrollados hay ese tipo de conflictos sociales, o sea, ese tipo de cosas no paran, aunque sean desarrollados. Se ve en Estados Unidos con movimientos sociales, pon tú, no estallan guerrillas, pero sí se ven unos movimientos sociales que agarran bastante fuerza. Por ejemplo, el Black Lives Matter es un movimiento social que en un país desarrollado no debería pasar, ¿sabes? Claro, En, en Reino Unido no debería haber pasado lo que pasó con las protestas del Brexit. En Francia no debió haber pasado lo que le pasó a Macron, que también casi se le cae el gobierno. sí, Y son países de primer mundo, entonces, ok, en México es una guerrilla como tal, como tú lo dices, pero ¿a quién le copiamos si a ellos también les pasa este tipo de cosas? el caso es cómo lo resuelven, o sea, cómo lo están resolviendo, cómo lo están tratando y cómo lo estamos tratando aquí. Aquí solo prácticamente se ignoró, se usó la fuerza bruta y hasta ahí quedó, pero la guerrilla sigue, el ejército zapatista sigue. Sí, O claro, sea, eso todavía existe de años atrás. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos? Claro, se está creando una conciencia y ahora hay más reportes de abusos de autoridad por parte de los policías y se está creando una solución activa, no una solución inmediata como se quiso hacer aquí en México, eliminar, matar y ya se acabó. No, no, no. como lo que pasó en el 68, ¿no? Exacto. O sea, es esto y nos dice este en el Leviatán, Uh -huh. Thomas Hobbes, me parece, si no me equivoco, que el Estado es el único capacitado para usar la fuerza bruta ante otros, cuando éste se ve agredido. Pero nada más en estas situaciones, no siempre. Es que el tema de es que ahí nos metemos a un tema bien complicado, porque ¿cuál es el momento conveniente? Exacto. Por ejemplo, Y lo que está pasando en Colombia es precisamente esa situación. El Estado está usando fuerza bruta para repeler protestas sociales que comenzaron, de hecho, a un aumento tributario por lo que ocasiona la pandemia. O sea, si te pones a grandes rasgos, o sea, si te pones a analizar por qué pasó lo de Colombia, es por la pandemia, porque el y, gobierno y necesita recuperarse económicamente, aumenta un impuesto tributario, salen las protestas a porque los ciudadanos, a los porque a las ciudadanos, grandes empresas no les a la aumentó gente. nada. A las grandes empresas, a las multinacionales dentro de su territorio, las dejó igual. Esa es la inconformidad de esta Exacto, gente. exacto, exacto, exacto. Pero a lo que voy, el gobierno obviamente quiere recuperarse económicamente, aumenta el tributario, sabe que no lo puede hacer a las empresas porque si lo hace las empresas se van a ir. Pero Entonces, lo hace con la gente. La gente con justa razón van a protestar.
y empieza la represalia policíaca con exceso de fuerza. Obviamente la gente en Latinoamérica se indignó, o sea, yo vi fácil a 5 güeyes con la bandera de Colombia en su foto de perfil, o sea, Bueno, que ayudaron bueno, bastante a Colombia. Muchas gracias, sí, claro, carnal. así Salvaste de muchas vidas. hispana colombiano, pero realmente, o sea, todo el mundo está de acuerdo que en ese momento no era el adecuado para usar la fuerza, pero No, ¿qué no, para momento nada. sería el adecuado para usar la fuerza? ¿O por qué sería, o bajo qué circunstancias sería justificable? Y es muy interesante. Tal vez sería justificable cuando esto afectara directamente al progreso. Por ejemplo, en un golpe de Estado no por fines progresistas, no por fines a favor del progreso del Estado, sino con fines propios. Aquí el Estado yo creo que sí tendría la facultad y podría justificarse el uso de la fuerza. Históricamente ha pasado. Se me viene a la cabeza, probablemente la Revolución Mexicana sea equiparable, ¿no? No es totalmente este, O sea, equiparable, pero sí, sí, ¿estás sí, diciéndome que en la Revolución Mexicana estaba justificado que el gobierno repudiara la revolución? sí, sí, porque dentro de la Revolución Mexicana había intereses de poder, porque claro, un señor de gobernar tantos y tantos años, se veía otra vez esta curva de desigualdad y aquellos que querían acceder al poder no podían. O sea, y fíjate, Emiliano Zapata no era un charro de pueblo, no era un charro Cualquiera. X, ¿no? Cualquiera, era un charro prácticamente hacendado, un charro que bien vestido, con caballos que poca gente se podía dar y con mucho, mucho poder económico. Tanto así lo demostró que prácticamente financió a su ejército. Entonces, aquí había intereses más allá del bien común, había O sea, intereses propios. ¿me estás diciendo que la repartición de tierras era una pantalla para que él realmente tuviera más tierras? Sí, la tierra es de quien la trabaja y quién la va a trabajar, Su sus gente. Sí, tiene empleados. sentido. No, no, no. O sea, no estoy seguro de que sea así, Mira, pero tiene lógica. O sea, realmente yo sí no, tiene no sentido. estoy diciendo que repudio a la Revolución Mexicana ni que no hubiera pasado. No, no, no. Era algo que tarde o temprano iba a pasar, inevitable. Históricamente, y Pero aparte históricamente sí es un evento muy interesante. O sea, si te lo pones a sí, analizar ya a 100 años de que sucedió, es un todos contra todos. Es un a exacto, ver ¿no? quién gana. Y terminó Hubo un ganando, presidente que duró 45 minutos en la silla. claro, y terminó O ganando sea, Álvaro Obregón, ¿no? Fue el que quedó 45 minutos. sí, Y y terminó quedando el güey que era más malo de todos, el Victoriano Huerta. Terminó exacto. ganando él, el que no, porque por ejemplo, todavía a Madero le compro la idea de que sí, la democracia tiene que ser poquito porque si no se vuelve dictadura. Punto, te la compro. A Zapatas también se la compro, la repartición de tierras. Pero por ejemplo, Villa era un bandido. Victoriano Huerta era un militar con ganas de un golpe de poder. Entonces, Victoriano Huerta sí. ellos dos son los que Y quedaron. Villa era un violador, era asesino y era duro. Simple y sencillamente tenía intereses a favor de la revolución, por lo cual lo vemos del lado de la Villa historia, tenía intereses a favor de apoyar a los a zapatistas. no, 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 no. ¿A Madero? Era a favor de Madero. Villa se puso con Madero y le dijo, tú haz lo que tengas que hacer en política. Y si me tengo que ensuciar las manos yo por ti, yo lo hago, porque yo no sé de política, pero yo sé que tú sabes mucho y yo sé que tú ves un progreso. Y sí, esta imagen de Villa violador, de Villa saqueador y todo, no te digo que no sea cierta, pero sí es una imagen muy esparcida por Estados Unidos, Sí, porque claro. fue el único cabrón
que logró entrar a tierras estadounidenses y les puso una arrastrada a su ejército como Arrasó ningún pueblos, otro. sí. Un solo güey con un ejército mínimo, o sea, nada comparable con Estados Unidos, les jugó, les bailó feo. ¿Y Sí. cómo pudieron capturarlo? Pues diciendo, ese güey es un violador, ese güey es un saqueador. Cuando es así, fue así. O sea, ese güey no tomaba, ese güey repudiaba el alcohol. O sea, pues a alguien de su ejército que veía tomando alcohol, para afuera, porque el alcohol, decía él, apendejaba a personas. El alcohol era su peor enemigo y la neta, muy mexicano y todo, pero amaba las malteadas. Ese Eso güey sí lo es cierto. conquistaba con malteadas. Sí, he visto la historia. Aparte hay como que una malteada, un lugar de malteadas a las que iba que se hizo histórico, ¿no? Aunque sí, sí. Ajá, entonces, Pero pon tú, es, el punto en general era el hecho de que esa época histórica de México fue un todos contra todos y al final terminó sí, ganando el peor de todos, como usualmente pasa. Ahorita estamos viviendo eso, o sea, el problema no es escoger al bueno, porque no hay ningún bueno, es escoger al menos malo. exacto. Y fíjate que tenemos un partido histórico que ha sido el Partido Revolucionario Nacional, que hoy es el PRI. Ajá. ¿Cómo está actualmente? O sea, Poder, ya. en poder y en escándalos de corrupción, en Duartes, en Gortaris, en Peña Nietos, o sea, terrible, ¿no? Terrible que nuestra historia y tal vez que los fines y los estatutos por los que fueron creados se hayan denigrado así. Y es esto, la corrupción de la política a niveles internos y desde inicios. Sí, es conflicto de interés. ¿Por qué mataron a Zapata? Exacto, Porque no les convenía que un güey que apenas sabía escribir llegara tan alto. Y también, y a final de cuentas, pon tú, te compro el hecho de que se haya sido casi hacendado, sí. Influencias debería tener para poder iniciar un movimiento, eso es algo obvio. O sea, para poder armar mínimo a 10 güeyes tienes que ser líder. Y si tienes que tener sí, poder sobre ellos. Entonces sí, te la compro. Pero a final de cuentas, ese güey era un perfecto don nadie en contexto nacional. Y lo que logró es algo raro. O sea, es algo que no se hace tan fácil. De hecho, a él le habían propuesto la presidencia cuando se reunieron en la Ciudad de México, pero él dice que no quería, no era su no, objetivo. o sea, su objetivo era recuperar y hacerse con más tierras. Sí, Y no, ya no, hasta ahí, o sea, porque ese era su interés. Es lo que hablamos, conflictos de sí, interés. No le interesaba gobernar porque no sabe, o sea, ¿cómo vas a ver, cómo vas a poner una persona que apenas sabe escribir a gobernar? A él no le interesaba. Él sabía cuáles son sus limitaciones, pero era muy listo. A él lo que le interesaba era conseguir más tierras dentro de su entorno. sí, exacto, porque vaya, se estaban privatizando y se las estaban quitando y él dijo, no, ni madre, me las quitas, pelas, te armo un movimiento y a ver si no me las devuelves y hasta más. Y aparte, Eh, ese problema lo tenemos arrastrando hasta el día de hoy y justo en el estado en el que estamos, Morelos, pues Zapata es de aquí. El sí, problema con las tierras ejidales es un problema durísimo a nivel de derecho, porque, o sea, eso es algo que me enteré hace como un par de años. O sea, que literalmente si tú compras una tierra ejidal, pon tú, te va a salir más barata, pero en cualquier momento el gobierno va a llegar y te la va a te quitar la van a quitar. porque no Sí, tienes título. Entonces, eso es un conflicto que nos dejó esa revolución. y no solo el gobierno, o sea, los mismos de ahí te las Ahí pueden los mismos quitar. O sea, ejidales. porque un título ejidal no vale y son sus tierras porque el gobierno se las dio y son suyas y no, ellos no pueden ser vendidas así porque así, hasta que todos estén de acuerdo y nadie quiere perder tierras. Históricamente, las comunidades, o sea, la frase tan típica, la tierra que tú dijiste, de la que la trabaja con sus propias manos, ellos son las que las trabajan y ellos se sienten en su derecho, y ese es un problema muy grande, ellos se sienten con el derecho de invadir, de que, o sea, ellos sí tienen la mentalidad de
tú te quieres quedar aquí, yo te invado y hasta te mato si no te vas. O sea, literal. Probablemente sí, pero por lo mismo, por el contexto en que estamos viviendo, en el que vivimos y en la falta de educación. O sea, Pero también, sí, ese tipo de tierras, ¿qué podríamos hacerles? Quitárselas no sería correcto y tampoco dejárselas es correcto. Tendría que... invertir en ellas. O sea, el gobierno es que es un plan de muchos años, de mucho coco y la verdad, mira, respuesta no quiero dar, no quiero decir esto es lo que se debe hacer, porque no, es una idea, simplemente, ¿no? Una inversión a largo plazo en esas tierras y un acuerdo, porque son líderes ejidales, vaya, puedes reunirte con ellos, hablar y decir, ok, si tú de alguna forma nos rentas O al sea, Estado estas tierras para que se trabajen y le damos trabajo a tu gente, tú estás ganando y tu gente está ganando y el Estado está ganando. O sea, todos salimos ganando porque aquí yo te estoy dando trabajo, te estoy pagando para que trabajes estas tierras, para que sembremos, para que pongamos una fábrica para X. Y así el capital va fluctuando y nadie va perdiendo y poco a poco sí, yo no, creo se puede pero cambiar esta mentalidad. la renta es como que, ok, bro, en papel tú tienes los derechos, pero déjame a mí hacerlo. O sea, vas a tener los beneficios, pero déjame a mí hacerlo. No sería del todo mal, pero al final de cuentas volvería a haber un conflicto de intereses después de un tiempo. Claro, y es un supuesto, digo, no sé si se puede hacer o si ya sea No, pero por ya ejemplo, se ahorita esté puse haciendo, ¿no? a echar Pero a volar mi imaginación y punto, ok, eso va a funcionar 10 años, pero después de 10 años el ejidal va a decir de, oye, bro, estás ganando más de lo que yo estoy ganando, devuélveme mis tierras. probablemente o probablemente no, probablemente le estás diciendo, ok, vamos a estar compensando esto cada cierto tiempo, o se va a ir aumentando la renta o se va a ir disminuyendo o X, ¿no? Pero eso sería algo contraproducente porque sería sinónimo de que la inflación está aumentando. Exacto. O sea, lo ideal es que se mantuviera. Sí, porque si la vas aumentando, sería que la inflación está creciendo en el país y lo cual sería contraproducente en todos los aspectos. Porque pon tú, Eso o que al estás final de ganando cuentas les muchísimo estás más, dando ¿no? más dinero, pero van a comprar menos con lo que les estás dando o van a poder hacer menos con lo que tienen. Depende, depende. Eso sí es mucho, depende de cómo esté funcionando la economía dentro y fuera del país. Sí, es que ese es el Porque problema principal, que México como economía depende de Estados Unidos. Somos sus perras y lo que ellos digan se va a hacer. Entonces, desgraciadamente, no podemos darnos el lujo de decir somos autosuficientes porque no lo somos en nada. O sea, no, dependemos. México, y mira, tal vez sí sea un tema de interés, pero lo que necesita ya es irse relacionando con China, ir armando un plan al lado de China, porque la verdad Estados Unidos, viendo el panorama, viendo cómo cada vez está siendo más desplazado, en 50 años Estados Unidos, a mi parecer, no va a ser ni la sombra de lo que es hoy. Sí, puede que sea Estados, cierto, pero, ok, empiezan los tratados. Estados Unidos no lo va a aceptar. Y hasta que pasen esos 50 años, van a seguir teniendo una influencia importante en nosotros y van a poder meternos aranceles, impuestos, bloqueos. pues sí, sí, es correcto, pero mira, ya tiene Estados Unidos muchos conflictos con muchos países en temas de aranceles, de bloqueos económicos. Y a final de cuentas, no va a durar toda la vida porque lo que está haciendo China, su plan de gobierno y la nueva ruta de la seda de comercio que está abriendo es una cosa que histórica. O sea, a nosotros nos va a tocar ver el resplandor del dragón chino, la verdad. O
O sea, el alzamiento de la hegemonía china está ya a la puerta de la esquina, porque ya es la primer potencia, aunque no lo quieran ver. Y fíjate qué chistoso que la primer potencia resulte ser todo lo contrario a lo que es el modelo capitalista Actualmente. actualmente. Porque los tiempos, la historia muchas veces tiende a repetirse. Sí, estamos, o sea, la historia está llena de zapatos de madera que suben y sandalias de seda que bajan. O sea, Exacto. básicamente somos cíclicos y desgraciadamente no aprendemos. Por ejemplo, en el contexto de, ahorita voy a cambiar un poco de tema, pero te juro que tiene que ver. En el contexto de lo que es el pueblo de Israel. Antes de que siquiera o sea, te juro que tiene que ver, antes de que siquiera Israel fuera un gobierno, en esa zona geográfica, ellos dijeron que son el pueblo elegido, pero no es que hayan sido el pueblo elegido por Dios, es que simplemente no había otro pueblo, porque a su alrededor las tribus que estaban llenas de violentos. Entonces ellos como, irónicamente, a lo que estamos viviendo ahorita, que es todo lo contrario, en ese momento no eran guerreros. Entonces pudieron armar un imperio que tuvo 4 ciclos muy importantes en el cual tuvo guerras, estabilidad, prosperidad, egoísmo, bajó y pum, colapso. Y así se repitió 4 veces hasta que nació Jesús y en ese momento ya estaba otra vez en decadencia el pueblo judío. Entonces, sí, somos un ciclo nosotros y no vamos a poder cambiar aunque lo pensemos, ¿no? O sea, no es tan fácil. Exacto. Sí, sí, y con lo mismo te puedo responder que la creación de Estados Unidos como potencia fue después de la Segunda Guerra Mundial y después de esto, de que se acabaran estos sistemas coloniales, donde Gran Bretaña todavía tenía colonias, donde Francia tenía La colonias, India era su colonia. claro, y en África tenía colonias aparte, En África. y después de todos estos conflictos se disolvieron estas colonias, les otorgaron sus independencias y Estados Unidos era uno de estos países potencia que iba contrario a la tendencia de las colonias. Pero ahora que estamos viendo que Estados Unidos sí o sí tiene Puerto colonias Rico es una colonia. económicas. Exacto. Entonces, no como tal, porque el término colonia ya no está permitido, ya no Pero es en el estricto sentido aceptable. de lo que es Puerto Rico, tú le preguntas a Puerto Rico, oye, ¿y eres independiente? No, me rijo bajo las leyes de Estados Unidos. Bueno, Entonces eres una colonia. mi ejército es prestado por Estados Unidos, ¿no? Entonces eres una colonia. No, porque nosotros elegimos a nuestro presidente que nos manda a Estados Unidos, de hecho. Es como que Ajá. es una ironía muy grande. Por ejemplo, Hawái es otra colonia. Sí, sí, sí. Podría decirse es el Estado 52, no, pero no, es una colonia porque, pues, como tal tiene una independencia, pero no es parte de Estados Y Unidos, sí pon o tú que sí. Puerto Rico, puede que Hawái tenga una independencia mayor a la de Puerto Rico, pero eso es por la geografía en la que está, o sea, por lo lejano que está el territorio de Estados Unidos. Puerto Rico está pegado a Miami, o sea, literalmente llegas en un vuelo de 2 horas de Miami a Puerto Rico. Entonces, sí tienen una influencia muy grande en Puerto Rico. Alaska es otra colonia. Alaska, claro. Mm, bueno, se considera Estado. estado, ¿no? Estado, pero Pero yo la consideraría más colonia porque está parte de su territorio y es una zona estratégica. sí. Totalmente, o sea, ellos no la anexaron porque querían ese territorio nada más de, qué bonito, nieve y ya, no. La- hay otras islas que no recuerdo su nombre, que le pertenecen a Estados Unidos y que podrían entrar en este concepto de colonia estadounidense, pero no recuerdo el nombre ¿Dónde? e igual es una posición estratégica. Están en el lado del Atlántico, me parece. Mm, Sí, si no mal recuerdo, fueron adquiridas, fueron compradas a Gran Bretaña. ok, No recuerdo el nombre, la verdad, soy muy malo recordando este tipo de nombres de cosas, pero sí, pero sí, sí, sí recuerdo que tiene estas islas en punto estratégico. por ejemplo, Igual, también.
Las Maldivas, que se peleaban Argentina y Gran Bretaña. Y Gran Bretaña, que en lo personal creo que le pertenecen por territorio a Argentina, Sí, es obvio. pero muy tonto, o sea, muy tonto el tema, muy poco diplomático Argentina en su momento. Tal vez me estoy metiendo en temas que no sé y no me importan, pero voy a opinar y discúlpeme un argentino si me escucha, pero bien pudo Argentina decir, oye Gran Bretaña, porque en ese momento Gran Bretaña estaba sufriendo en todos los aspectos, te compro las Maldivas en tantos millones porque pues creo que me pertenecen, pero pues, no te voy a armar un cagadero, entonces vamos a llegar a un acuerdo diplomático en donde yo te las compro, tú me las das y tan tan, ¿no? Lo que pasó fue muy diferente, fue esas islas son mías, así que voy a mandar a mis tropas a esas islas a que maten a tus tropas y a que te echen de ahí. No Y te de puedes repente poner llegan así las con una tropas potencia. británicas de, sí, ahora yo voy a enviar a mis tropas, voy a matar a las tuyas y voy a poner mi bandera. Y Y así, ahora sí van a ser mías y exacto. ya no das pauta a la diplomacia ahí. Ahí se rompe cualquier tratado diplomático que quieras hacer, cualquier compra. Sí, no, Entonces, al y momento esto es parte de la política, es en que, saber ver cuál es la mejor estrategia para tu fin. sí, claro, es el arte de la guerra, Exacto. claro. Y fíjate que hasta eso, tal vez por eso yo, aun con todos sus problemas, amo México, por el hecho de nuestra posición neutral. No nos vamos a meter nunca con nadie porque nadie nos disputa nada. No tenemos así algún territorio que nos deba a alguien o que nosotros le debamos a alguien. Entonces siento que en el contexto actual es casi imposible que alguien se le arme de pedo a México. Pues sí, digo, conflictos, sí, como dices, internacionales, como tal, no hemos Tenemos tenido. pedos internos que son incluso más densos, pero al menos no voy a amanecer con una bomba que me mandó Israel o no tenemos pedos de terrorismo, por así decirlo. Y es que el término terrorismo es complicado. Digo, Estados Unidos lo pone cuando le conviene, ¿no? Bueno, Cuando te voy dice, a, eso fue, bueno, está bien, te lo voy a definir como yo considero que es el terrorismo. No hay atentados políticos, por así decirlo, en el sentido de que un país extraño mande personas a atentar a tu nación con fines de política. O sea, a eso me refiero. con fines de política de Estado. Claro, ya quedó quedó como tu punto bien aterrizado. Y sí, bueno, probablemente tienes razón, no Y tenemos directamente. un montón de problemas muy, muy densos que tenemos que resolver y espero en Dios que en algún momento lo logremos hacer, pero al menos dentro del contexto internacional somos el bro cool del salón, con el que todos son amigos, como que tal vez no se lleva con todos, pero todos lo topan y es como que, hey, chido. Sí, Eres chido, pero te falta, carnal. O sea, ajá, sí, tienes mucho potencial, es como que pero puedes estar, pero como en Star Wars, por ejemplo, como lo que le hicieron a Anakin. Estás en el consejo, pero ah, no eres maestro. pero no, exacto. O sea, así es Sí, sí, México. sí. Entonces Y está muy bien, güey. No, pero sí, muy, muy, muy interesante todo ese tipo de cosas. Y la verdad, me encantaría resolver las cosas, pero nadie tiene la respuesta de esto. no, no, no. Y te digo, sería una respuesta que tomaría años y años y años y error Y no creo que y es que es logremos, eso. y no creo que logremos encontrarla en algún punto, o al menos no nosotros. Educación, digo, yo le Hay que apunto a la apostarse a la educación. educación y Si algo al les, si algo les puede dejar este episodio, yo siento que es, o sea, como conclusión, el hecho de que si quieren apostar por un mejor futuro, ustedes que sean más pequeños, porque punto, nuestra generación técnicamente ya está por tomar el mando y lo vamos a tomar Sí, y lo vamos a tomar bajo los mismos vicios de las generaciones pasadas. pero podemos aprender. Podemos aprender y podemos ponerlas, o sea, yo siento que estamos o sea, nuestra generación es clave.
es clave para poner la cimentación para que las demás generaciones aprendan a qué hacer y qué no hacer. Sí, Entonces, estamos viciados porque sí, vivimos en un contexto muy complicado, pero tenemos el poder de cambiar, así que nosotros podemos hacer que el futuro sea algo mejor para los demás. Y hay que verlo desde un lado hasta altruista, de que no te va a tocar a ti, le va a tocar a los hijos, probablemente a tus hijos y probablemente a a los, los hijos de tus hijos. sí, exacto. Entonces, ver, ver no para nosotros, sino para, bueno, no para nosotros hoy, sino para nosotros como humanidad. Exacto. Solo así vamos a poder alcanzar el verdadero progreso. Exacto. Y viva el PRI. No, Nada, es cierto. Nada, es cierto. no, 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 es broma. no, muy bien, muy bien. Cero. Pero bueno, hermano, muchísimas gracias por haber estado en este episodio, güey. Neta, fue un deleite. Nos echamos, creo, a ver si no aburrimos a todos con nuestras clases de historia. No, 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 espero que no. Y no, muchas gracias a ti Y, güey, por un darme gustazo, también este espacio. ¿sabes? Este, Sí, muchas gracias. O sea, güey, desde que me dijiste que querías hacerlo, yo te dije, sí, güey, yo estoy encantado porque sé que sí tenías algo que decir. Y vaya que nos echamos un buen ratito hablando sobre temas bastante complicados. Y como buenos filósofos, no llegamos a nada. Entonces, exacto. Nada más llegamos al, la respuesta ya se dará. como tíos borrachos en reunión familiar. No, pues, está cabrón. No, no, sí está cabrón, está Sí, muy cabrón. sí, no, entonces, Pero pues puede que no hayamos llegado a nada, pero al menos el cotorreo estuvo divertido. Bueno, a mí me entretuvo. Y sí, sí estuvo muy bueno. hubo una que otra lección de historia por si la gente quiere aprender un poquito. Entonces, porque Ahí, la única materia que sí sacaba 10 en la escuela era historia. Entonces, yo siento que no soy un experto, pero sí le sé algo. Y tú también, por lo que empezamos a platicar. Entonces, más o menos también, ahí digo, no me nos tira considero la ardilla experto, pero pues, en ese sentido. Entonces, güey, muchísimas gracias. Ahorita no sé si tú tengas algo que te gustaría comentar o una conclusión final, un mensaje, alguna promoción o algo así que quieras dar. Adelante. no, pues, primero que todo, muchas gracias por también brindarme este espacio. Espero que no sea la única vez No, acompañándote aquí. Espero seguir siendo recurrente en tu podcast. Por mí, perfecto, ¿no? A mí me divierte claro que mucho, sí. es muy, muy entretenido y hasta motivante esto. Te deseo mucho éxito. Muchísimas Creo que gracias. lo estás haciendo muy bien. Y pues nada, seguimos para adelante Bueno, hasta topar con pared. güey, muchísimas gracias. Sabes que también, aunque no hayamos tenido tanto contacto en tanto tiempo, o sea, sí salíamos como que del otro de vez en cuando y me da muchísimo gusto que estés estudiando y ojalá y tu maestría se logre. Yo voy a apoyar Y eso. muchas gracias y Entonces, también espero ahí verte. espero tu voto duro para alguna candidatura en el futuro. Ok, vamos a estar peleando la presidencia en el 2050. Muy bien. Probablemente sí, hermano, esperemos si sí. El Esperemos. cielo es el límite. Ok, perfectísimo, hermanito. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y pues bueno, gente bonita, muchas gracias por haber escuchado este episodio y visto, porque este es colaborativo, entonces se va a subir a YouTube. Entonces, muchas gracias por haber estado en este episodio. Gracias por escucharme. Saben que me llamo Mauricio López. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como Mauro98 en Instagram, Twitter, Totemo98. Y en el canal de YouTube, suscríbanse, denle like, todo lo que la gente les pide que hace, si les gusta, si no, pito. Y ya. Y Y también síganme en Instagram a mí. adelante, Anton, voy a poner todas tus redes An- ahí. Entonces, no te va, preocupes. Ahí va, aquí va a aparecer, justo en tu pancita. Ahí va a estar. perverso, muchas gracias. Aquí síganme, por favor, porque nada más tengo 192 y no paso. Tengo años de no pasar de Muy 192 excelente. seguidores. Vamos a hacer que llegues a los 200. Entonces, Muchas gracias, espero que sí. bueno, gente, muchas gracias. Saben, yo soy Mauricio López. Nos escuchamos en la siguiente. Hasta la próxima. Bye. Bye.